¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina, con otro notable invitado, Julio Burtman, politólogo directamente desde Buenos Aires. Julio Burtman, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Julio, en días recientes los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy, al norte del país, viajaron precisamente a la capital para tratar de reunirse con el presidente Alberto Fernández para que los ayudara a resolver una crisis que lleva más de un mes. ¿Por qué no nos ayudas a explicarle a la audiencia cómo se generó, qué es lo que estuvo en juego y qué ha pasado? La crisis de Jujuy, que como bien dices es una provincia del norte argentino, limítrofe con Chile y con Bolivia, es una crisis que se desata por dos razones. Una más coyuntural, que fue una protesta de docentes que reclamaban por salarios, y a esto se le agregó, en una suerte de pueblada, una reacción de comunidades indígenas por una reforma constitucional que estaba llevando el gobernador a nivel provincial. Esa reforma, entre otras cosas, limitaba el derecho a la protesta y estos movimientos sociales indigenistas consideraron que era una constitución en su contra. Ahí comienza un conjunto de protestas en las calles de Jujuy y termina esto con una represión policial que trascendió y se convirtió en un hecho político nacional e internacional. Y en ese sentido aquí tenemos una clara lucha, que estamos hablando de un gobernador que pertenece a lo que podemos llamar la oposición, y entonces allí se da un fenómeno de que esto, como tú dices, trasciende el tema de la provincia y se transforma algo a nivel nacional. ¿Cómo puede jugar esto en este año electoral cuando faltan semanas para las elecciones primarias y pocos meses para la elección presidencial del 2024? Bueno, en Argentina gobierna una coalición dominada por el peronismo, que ahora lleva el nombre de Unión por la Patria, y la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, es un frente de varios partidos. Uno de ellos es el centenario partido Unión Cívica Radical, que es un partido el más antiguo de la Argentina, cuyo presidente justamente es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Además, Morales ahora es candidato a vicepresidente para las elecciones de este año, que tienen lugar en agosto y en octubre, y se hay segunda vuelta en noviembre. Se hace una elección en 3 pasos. Por lo tanto, sin dudas, todo este contexto político reforzó mucho el conflicto de Jujuy. Hoy te diría que Morales, además de ser candidato a la vicepresidencia de uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio, que se llama Horacio Rodríguez Larreta, que es a su vez el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, la capital, Morales te diría que hoy está jugando un rol importante en esta campaña electoral porque, dado que lo de Jujuy se ha convertido en un hecho político nacional, hoy es su aporte a la fórmula opositora, te diría que no es nada irrelevante. Acá estamos jugando otra vez con la idea de la mano dura y que los manifestantes, en muchos casos de América Latina, ahora protestar inmediatamente te pone la etiqueta de terroristas. Bueno, Argentina tiene, no, sin dudas, acá lo que ha habido es un tema de mano dura, de represión policial muy fuerte, que de hecho ha convocado a varios organismos internacionales, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ha hablado también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y también inclusive el comisionado de la ONU para Derechos Humanos vinculados a los pueblos indígenas emitió un comunicado. En Argentina, como bien sabes, hay un tema vinculado a la protesta social que es muy controversial. Desde hace más de 20 años, Argentina tiene una presencia muy fuerte de protestas sociales en la vida cotidiana. Otros países de América Latina también, pero Argentina tiene un caso particular, pues algo muy extendido en el tiempo, se ha convertido en una suerte de rutina, y este tema se está politizando. Hay un sector de la oposición más conservadora que quiere limitar el derecho a la protesta en las calles porque dice que esto interrumpe el derecho a la circulación, etc. Y Jujuy yo creo que se ha convertido en un laboratorio de este debate, porque justamente hay toda una corriente de opinión que defiende el derecho de los movimientos sociales, en este caso
cruzados por el indigenismo a protestar, y otros que quieren, tal como dijiste, mano dura contra los que protestan, ¿no? Restringir la protesta, limitarla, regularla. A nivel del gobierno, es decir, a nivel del presidente Alberto Fernández, ¿cómo se ha pronunciado respecto a esta situación en Jujuy? Bueno, tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner, que obviamente además son opositores al gobernador de Jujuy, salieron rápidamente a condenar la represión policial y en cierta forma, con algo de ambigüedad, a respaldar la protesta. Esto segundo te diría que no ha sido tan explícito. Algunos sectores más de izquierda han respaldado abiertamente la protesta, otros un poco más mesuradamente han condenado la represión. Hay otro tema que te agrego, Jorge, en todo este combo de Jujuy que es muy complejo. Hay una dirigente social importante en la provincia y que es asociada a la línea más radical en el sentido de radical, ¿no? del kirchnerismo, que se llama Milagro Sala. Milagro Sala está presa desde hace casi 4 años, o sea, desde que asume Morales la gobernación, en el marco de un proceso judicial provincial, y esto es un tema de gran controversia. Muchos integrantes del oficialismo le han pedido muchas veces al presidente Alberto Fernández que la indulte. En Argentina, como en otros países presidenciales, el presidente tiene un poder, un superpoder de indultar a condenados por la justicia. Pero Alberto Fernández se ha negado a usar esto, diciendo que es una situación muy extrema y que él no quiere utilizarla si no está seguro. Esto te diría que ha sido un debate interno muy fuerte del oficialismo, y esto vuelve a aparecer con esta situación porque el gobernador Morales de Jujuy insiste en que la verdadera líder de las protestas es Milagro Sala desde la cárcel, como que ella ha mandado a sus simpatizantes a protestar en Jujuy. Y ayúdanos a confirmar que, como está sucediendo también en toda América Latina, que salpican las descalificaciones, por ejemplo, en el caso del Perú, en donde sale el pueblo a manifestarse contra el golpe contra Pedro Castillo, dice que detrás estaba Evo Morales. Acá también aparece el nombre de Evo Morales para tratar de salpicarlo con el tema de Jujuy. Sí, aparece el nombre porque una acusación de Morales y de buena parte de la oposición argentina es que Milagro Sala y Evo Morales están asociados. Algunos dicen que Milagro Sala es una suerte de soldado, entre comillas, de Cristina Kirchner, y otros dicen directamente que es una suerte de agente de Evo Morales en Argentina. De hecho, el gobernador Morales acusó sin demasiadas pruebas, porque esto pudo haberlo respaldado con material fotográfico o documental, pero Morales acusó a Evo Morales, Gerardo Morales, el gobernador argentino, acusó a Evo Morales de Bolivia de haber enviado militantes del MAS, de su partido en Bolivia, a la protesta. Por lo tanto, dice que hubo una suerte de injerencia extranjera en Jujuy con militantes de Evo Morales. Agrego también que los precandidatos de Juntos por el Cambio, de la coalición opositora, acusaron a la CIDH de la OEA de injerencia también en los asuntos argentinos. Por lo tanto, todo esto está adquiriendo una trama internacional que es preocupante, porque no me gustaría, como observador y como ciudadano, que se cree un clima de hostilidad entre la política argentina y los países vecinos o los organismos internacionales. ¿Pensás, Julio, de que esto puede terminarse cuándo y cómo? Lamentablemente creo que esto va a durar un poco más por cómo se ha superpuesto con la campaña electoral. Gerardo Morales, el gobernador jujeño, dijo que le va a llevar 2 meses pacificar Jujuy. Casualmente, de acá a 2 meses se vota en las primarias. Por lo tanto, me da la impresión que al decir eso casi que confiesa que se superpone la campaña con los hechos en Jujuy. Por lo tanto, no creo que te finalice rápidamente. Creo que este contexto de politización nacional e internacional le da una sobrevida a esta situación. Creo que lo extiende. Aun cuando, te aclaro también, Jorge, hubo en la Convención Constituyente algunas rectificaciones en el texto constitucional para pacificar los hechos.
Algunos términos muy controversiales sobre la protesta social fueron retirados del texto definitivo. Aún así creo que esto tiene una duración de por lo menos 2 meses más. Porque te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Julio Burgman directamente desde Buenos Aires sobre Argentina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Julio Burgman directamente desde Buenos Aires. Julio, politólogo. Estamos hablando en este segmento, Julio, sobre las elecciones presidenciales de entonces el mes de octubre, 22 de octubre, pero antes, como tú decías, una elección en 3 pasos. Hay una elección primaria o elecciones primarias el 13 de agosto, en donde están participando 8 binomios. Cuéntanos cómo tú estás analizando, viendo y evaluando la participación y qué podría salir de esa instancia de estas elecciones primarias que le llaman paso en la Argentina. Paso significa primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. De acuerdo a una reforma electoral que tuvo lugar hace 13 años, estas paso son mandatorias. Todos los partidos tienen que concurrir a la elección. No son como en Uruguay, que son optativas. En el caso argentino, esta es la 4ª ocasión en que va a haber primarias presidenciales, y creo que estas van a ser las más importantes de todas, porque van a ser las más reales. Hubo varios años electorales en los que las primarias, no se utilizaron a fondo. Muchos partidos fueron con candidato único. Pero acá las 2 coaliciones principales, que son el oficialismo, Unión por la Patria, y Juntos por el Cambio, la fuerza opositora, las 2 van a tener competencia interna. En Juntos por el Cambio va a ser una competencia reñida, porque hay 2 fórmulas, una que está más avalada por Mauricio Macri, donde compite Patricia Bullrich, y la otra donde está justamente Horacio Rodríguez Larreta y el alcalde de Buenos Aires y el mencionado gobernador Gerardo Morales. Y yo creo que va a ser una interna donde se ha vuelto competitiva. Agregaría que el conflicto en Jujuy yo creo que ha potenciado a la fórmula Larreta-Morales. Creo que Jujuy está ayudando a que la primera sea más competitiva. En el caso de Unión por la Patria, la coalición oficialista, hay 2 fórmulas. Una que tiene todos los visos de ganar, que está integrada por Sergio Massa, el actual ministro de Economía, y Agustín Rossi, que es el actual jefe de gabinete. Y otra fórmula que compite por izquierda con este binomio, que está integrada por Juan Grabois. Grabois justamente es quien ha liderado las protestas de apoyo a Milagro Sala y a los jujeños movilizados en la ciudad de Buenos Aires. Grabois también proviene de los movimientos sociales territoriales y además se comenta siempre que es amigo del Papa Francisco. ¿En dónde está Argentina hoy como consecuencia de qué? Es decir, acá durante el gobierno anterior, un gobierno neoliberal liderado por Mauricio Macri, se pidió un préstamo al Fondo Monetario, el mayor de la historia de esa institución. Estamos hablando de 55.000 millones de dólares. Ese préstamo también para el gobierno se esfumó el dinero, nadie sabe, dicen ellos, dónde está. Y el gobierno actual, es decir, un gobierno de corte progresista, dice, nos hemos pasado todo nuestro periodo de gobierno tratando de arreglar el entuerto que nos dejó el gobierno anterior, en donde en realidad nunca existió el dinero para pagar ni siquiera, digamos, las cuotas, y el país entró en un mecanismo, digamos, de austeridad más una inflación que aparentemente supera el 100%. El gobierno anterior dice, esto muestra la incapacidad de los actual gobierno, tiene que volver a votar por nosotros porque miren lo que han hecho. El actual gobierno dice, si traen otra vez a los mismos que nos han enterrado, esto va a seguir. ¿Quién de los dos tiene la versión correcta? Bueno, tal como estás describiendo, esto es complejo.
son dos gobiernos que de alguna forma han decepcionado a una parte de su base electoral. El gobierno anterior es un caso de Mauricio Macri, es un caso excepcional en América Latina de un presidente que no pudo reelegir. Como bien sabes, buena parte de los presidentes en América Latina van por su reelección y lo habitual es que tengan éxito. Cuando un presidente va por la reelección y fracasa, es un fracaso. Al mismo tiempo, el gobierno actual también tiene problemas, ¿no? Una inflación de más de 100 puntos, índices sociales que están muy deteriorados, la pobreza que es alta, los ingresos son bajos, y buena parte de la retórica del oficialismo es explicar lo que está pasando, ¿no? Por un lado dicen, heredamos un acuerdo con el FMI que era impagable, después vino la pandemia, después vino la guerra de Ucrania que afectó la importación energética para un país como Argentina que tuvo que importar energía, y esto se suma a un fenómeno menos conocido en las noticias internacionales, pero que en Argentina tuvo mucho impacto, que es la sequía. Argentina es un país agroexportador y por la sequía se calcula que Argentina perdió de ingresos 20.000 millones de dólares. Todo ese combo sin duda es problemático y el gobierno trata de explicarlo, ¿no? En el mes de marzo, cuando se inaugura el año legislativo, Alberto Fernández, el presidente, plantea en su discurso una explicación de por qué su gobierno hizo lo mejor que pudo. Yo diría que el argumento ese está bien. El gobierno puede explicar que hizo lo mejor que pudo en un contexto adverso, pero no siempre el votante entiende esto. El votante quiere soluciones. Y un gobierno que simplemente explique por qué no pudo ser mejor no es un producto muy atractivo para la venta. De todos modos, yo creo que el oficialismo no puede hacer mucho más que eso. Tampoco puede fingir que no ha pasado nada y prometer ilusiones para el futuro. Tiene que hacerse cargo de una realidad difícil y explicarla. Creo que la candidatura de Massa un poco representa eso, ¿no? La decisión de explicar lo que está pasando y tratar de convencer a la mayor parte de que si le dan una oportunidad de continuar, el oficialismo lo hará mejor. Entonces, en ese panorama de desencanto, como tú dices muy bien, desencanto del gobierno anterior de Macri, desencanto del gobierno actual del presidente Alberto Fernández, surge un personaje que ahora en América Latina está avanzando y es como se califica a este señor que se llama Javier Milei y lo califican diciendo pesca en un desencanto político cada vez más grande. Y Milei se presenta como el hombre de extrema derecha, una especie de Bolsonaro, una especie de Kast de Chile. Cuéntanos tu análisis de cómo ves este personaje. Bueno, tal como dices, Milei es un candidato que es como el tercero en discordia, que se hizo lugar rápidamente gracias a este contexto de crisis y de desencanto. En Argentina, producir un candidato de la nada no es fácil, porque es un país federal que tiene 24 distritos y para ser candidato presidencial hace falta tener una estructura política en todo el país. Por lo tanto, que surja un candidato nuevo es solamente posible en un contexto de crisis y de búsqueda de una novedad. Milei es ubicado por la prensa internacional, inclusive por él mismo, como una suerte de homólogo argentino de Bolsonaro, Kast o Donald Trump. Yo creo que, bueno, hay que respetar ese análisis porque aparte el propio Milei se considera, se reconoce en ellos. Pero Milei es un fenómeno que también tiene sus particularidades. Él, a diferencia de Bolsonaro y de Kast, no es alguien que venga de un conservadurismo social muy claro. Milei es un economista que básicamente habla de economía, tiene propuestas muy radicalizadas, como por ejemplo dolarizar la economía, o cerrar el Banco Central, o hacer un ajuste fiscal muy poderoso. Pero Argentina ya tuvo una tradición de candidatos economistas a la presidencia, ¿no? Ricardo López Murphy, Domingo Cavallo, Roberto Lavagna. Argentina es un gran productor de economistas que buscan la presidencia, que traen a la economía y a una suerte de receta todopoderosa como argumento de campaña. Argentina, recordemos, es un país que arrastra problemas inflacionarios crónicos y una decepción sobre la marcha macroeconómica que es recurrente.
Por lo tanto, yo diría que Milei, a diferencia de Bolsonaro y de Kast, que son candidatos que vienen con otros discursos más vinculados a la seguridad, a la mano dura, Milei es básicamente un economista que trae soluciones económicas por momentos mágicas, y creo que forma parte de esta tradición argentina, ¿no? Del economista devenido político. Yo creo que Milei, como decías, tiene potencial porque le habla a un porcentaje cada vez mayor de argentinos desencantados con toda la política, tanto con el oficialismo como con la oposición. Milei se apropió del discurso de la, entre comillas, casta política, tomando un poco un término que en Europa usa la izquierda, ¿no? Porque los que impusieron esta noción de la casta son los de Podemos en España, pero él dice que él combate a la casta política, que serían por igual el oficialismo y la oposición. Así que Milei armó este nuevo clivaje entre él y los demás, que tiene un público, ¿no? Hay muchos argentinos, 30, 40%, que están enojados con toda la política, y Milei les habla a ellos. Desde el punto de vista, digamos, geopolítico, hay consenso en que se repite también en la Argentina un fenómeno que hemos visto en otras partes de América Latina, y es que llega el progresismo, como en este caso representa el gobierno actual de Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue anteriormente durante 2 periodos presidente, y llegan al gobierno, pero no llegan al poder, porque en definitiva el poder sigue incrustado con los funcionarios que dejó el gobierno anterior, en este caso un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal de Mauricio Macri, tantos así que implantan sus personajes, según esta visión, en partes claves de la vida del Estado del país. Dice la propia Cristina Fernández de Kirchner, acá no hay un poder judicial, hay un partido judicial, y entonces el tema es la agroindustria, un tema clave que tú decías en la vida económica del país, está manejada por multinacionales. Tanto es así que esas multinacionales han llegado a poner tal presión respecto al manejo del dólar. En realidad, el gobierno de Alberto Fernández tuvo o tiene el poder, o simplemente navega entre esas líneas de un poder que lo tiene la derecha y un gobierno que aparentemente lo tendría el progresismo o la izquierda. Es un tema interesante y profundo de la política argentina. Por un lado, tenemos una constitución que le da al presidente mucho poder en los papeles, pero luego los presidentes experimentan, una vez que llegan a la Casa Rosada, al sillón presidencial, experimentan una sensación de que no pueden desplegar su programa de gobierno. Esto le ha pasado a Alberto Fernández por diferentes razones, algunas inclusive tienen que ver con la propia interna que él tenía dentro de su gobierno, pero sí, él se ve todo el tiempo restringido o dice estar restringido por la deuda, por la justicia, por los medios de comunicación que serían hostiles, etc. También se quejaba de algo parecido a Mauricio Macri, y también lo hacía Cristina Kirchner. Es como un lamento recurrente de los presidentes que no pueden llegar a sentarse definitivamente sobre sus cargos. Evidentemente, si todos lo dicen es porque algo de eso hay. Yo creo que Argentina efectivamente tiene un problema con el ejercicio del poder, porque el poder está muy fragmentado en nuestro país. Yo creo que la fragmentación es un tema ya institucional que está arrastrado desde hace tiempo, y lo atribuiría a varias razones. En primer lugar, están los conflictos de intereses con los grupos económicos, la justicia, que se convierte a veces en un poder muy gravitante en este juego de poderes de la democracia, pero también agregaría un tema que para mí es muy relevante, que tal vez tiene que ver con lo que hablábamos en el primer bloque de Jujuy, y es cierta tensión que hay permanentemente entre las provincias y la nación. Argentina es un país que tiene un formato federal que le da a los gobernadores mucho poder. Esos gobernadores a veces no tienen corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno a nivel nacional, como sucede tal vez en otras federaciones, como Estados Unidos, por ejemplo, o tal vez Brasil. Y el presidente a veces tiene que hacerse cargo de pasivos muy importantes, ¿no?
realmente ser presidente es algo muy complejo. Y fíjate que en esta oportunidad Alberto Fernández renunció a ser candidato a la reelección, algo que es poco habitual, los presidentes siempre van por la reelección, pero también fueron renunciando Mauricio Macri, que era el expresidente que tenía posibilidad de hacerlo nuevamente, de ser candidato nuevamente, y también renunció Cristina Kirchner. Cristina Kirchner argumentó, y tiene razón, que está con un proceso judicial. Ella dice que hay una conspiración de sus enemigos en la justicia en su contra, y dice que esa es la principal razón, que no puede ser candidata porque tiene el proceso judicial encima. Pero lo cierto, Jorge, es que las tres figuras presidenciales más importantes se niegan o se negaron a ser candidatos. Esto creo yo que expresa la dificultad de ser presidente en Argentina, tanto de cara al electorado, al pueblo, como también la dificultad para ejercer el poder, ¿no? Yo creo que Argentina se merece un debate profundo acerca de las verdaderas fuentes del poder presidencial y cómo hacer para tener gobiernos que tengan la capacidad de ser eficaces, ¿no? Porque si no se empantanan en un conjunto de crisis y conflictos internos que después los llevan a estas situaciones. Por último, entonces, Julio, tu vaticinio. ¿Quién gana las elecciones presidenciales? ¿El neoliberalismo o el progresismo? Mira, yo analizo la política hace mucho tiempo y siempre me animo a hacer un vaticinio, pero esta vez no, esta vez está muy difícil. Cristina Kirchner hizo un ejercicio de honestidad muy fuerte y dijo que esta es una elección de 3/3. Fue muy fuerte porque ella reconoce que su fuerza política ahora es 1/3, ¿no? Siempre el peronismo, el oficialismo, se reconoce a sí mismo como mayoritario. Yo creo que esto es así. Creo que por un lado la oposición de Juntos por el Cambio perdió. Hace un año y pico yo te hubiera dicho sin dudarlo que ganaba la oposición. Pero creo que retrocedió porque subió Javier Milei. Y el oficialismo, si bien está pasando una mala racha porque está haciéndose cargo de un gobierno muy difícil y que dejó disconforme a mucha gente, nunca deja de tener un piso electoral alto, porque el peronismo tiene muchas lealtades en los sectores populares. Yo creo entonces que realmente es una elección competitiva donde pueden pasar cualquier cosa. No descarto la posibilidad de que Sergio Massa logre ganar la elección, aun cuando lo lógico sería que tenga muchas dificultades para ganar, porque el gobierno realmente pasa por problemas, pero la oposición también viene de un fracaso gubernamental con Mauricio Macri y Javier Milei es una incógnita. Por lo tanto, Jorge, lamentablemente no voy a poder hacer el vaticinio que me estás pidiendo y lo que voy a decirte es que la elección tiene final abierto. Queda pendiente entonces, Julio. Julio Burgman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias.